Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado impartiendo del libro de los Romanos, y en el día de hoy nos toca el capítulo 7 y vamos a hablar del tema, le hemos puesto librado del imperio de la ley. Del imperio de la ley, librado, perdón. Es de recordar que el cristiano es salvo por gracia a través de la fe, la gracia que nos da Cristo. Y que en un momento dado, quien imperaba era la ley. La ley fue dada a los judíos. Nosotros como gentiles ya estamos dentro de lo que es la gracia de Cristo. Y hoy vamos a hablar de librado del imperio de la ley. Recordemos que anteriormente, en el 6:23, hablaba de que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la dádiva, esa gracia que nos da el Señor a través de Cristo, es la vida eterna. Ya no somos salvos, no somos salvos por lo que hagamos. En la ley había que hacer. En esto Cristo hizo el trabajo. Cristo murió por usted y por mí. Y dice el 7, vamos a leerlo del 7 al 7, del 1 al 6, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Es una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí claramente se nos habla de que estamos en la gracia, no estamos en la ley. Pero ¿qué pasa? Que hay quienes todavía funcionan con algunas partes de la ley, dicen que no ha perecido, pero realmente ya estamos bajo la gracia. ¿Y qué tan difícil es entender esto? Yo soy de los que pienso que siguen con el velo puesto, porque realmente es tan sencillo entender que estamos en la gracia. Usted busca a muchos llamados cristianos y le pregunta y dice: sí, estamos en la gracia. Pero siguen continuando haciendo algunas cosas que están establecidas en la ley. Pero el fin de la ley es Cristo. Claramente nos lo dice Romanos. Si usted va a Romanos 10, 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y pienso que no es tan difícil entenderlo. Y dice el verso 1 de Romanos 7, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, de tanto que éste vive? Mientras la ley aún cumple la función de guiarnos para conocer las normas morales divinas, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella. ¿Por medio de quién? De la gracia. La ley nos guiaba, pero una vez venido la gracia, ya no estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a la gracia. Si usted ve a Romanos 6:14, dice de esta manera:
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado se enseñorea? Porque una vez estando en la ley había que hacer lo que la ley mandaba. En este caso, que ahora es por la gracia que nos salva, por medio de la fe, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí es muy importante ver que es una ilustración que Pablo está hablando en cuanto a la mujer casada. Dice que la mujer está sujeta por la ley. Pablo usa esta ilustración, mi querido, del matrimonio para explicar cómo el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por medio de Cristo, el creyente ha muerto a la ley. Por medio de Cristo, porque Cristo vivifica, Cristo da vida, la ley mata. La ley, el que hacía algo moría, Cristo vivifica, Cristo, a través de Cristo, Cristo vivifica, da vida, si creemos en Él. Vemos el verso 4 que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Una vez Cristo, ¿verdad?, llega a nuestras vidas, ya no estamos sujetos a la ley. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Somos libres de la esclavitud de la ley, con la analogía, o sea, analogía con la comparación, para que se entienda un poquito más realmente, o semejanza del matrimonio, que es lo que hace aquí el escritor, al demostrar que la muerte de uno de los esposos libera al otro de sus obligaciones. Aquí se discute las relaciones del cristiano con el sistema de la llamada ley. Pablo habla en términos generales, claramente, sin detenerse en los detalles, y sus afirmaciones no deben ser utilizadas para descalificar las causas del divorcio y nuevo matrimonio, mencionado en Mateo 19:9, 1 Corintios 7:15, donde sí se tratan específicamente estos asuntos. Cuando se habla de matrimonio, usted tendría que ir a Mateo 19, ¿verdad?, y a 1 Corintios 7:15, porque aquí lo que se hace es una comparación de cuando el marido muere, que entonces ella puede ser de otra persona. Asimismo, nosotros somos muertos a la ley, pero viene Cristo a nuestra vida, viene la gracia. Entonces nosotros realmente estamos muertos a la ley. Dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto a la ley, ¿verdad? La analogía no es perfecta, porque aquí morimos nosotros, no la ley. Es importante, la ley está ahí, pero nosotros morimos nosotros, ya nosotros no estamos sujetos a ella, pero la idea está clara. Como ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto y ya no estamos sometidos al sistema que nos obligaba a obedecer utilizando nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en la ley, usted, por lo que usted hiciere, usted podía morir. Ahora, ya nosotros no estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a Cristo, a la gracia. Y quien murió por nosotros fue Cristo, y a quien debemos de obedecer es a Cristo. Usted me diría, bueno, pues yo obedezco a Cristo, pero sigue algunas cosas de la ley que realmente ya no tiene que llevarla. Entonces, estamos muertos a ese sistema de la ley. Usted puede ver a Romanos 3:20, a Romanos 6:14, a Romanos 6:11, a Gálatas 2:19 y a Colosenses 1:22. Dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y repito, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque la ley era quien regía que sí y que no. Pero entonces obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Para muerto. En el estado anterior a nuestra conversión, o sea, cuando no sé cristiano, las pasiones pecaminosas que tenían su origen en la carne nos conducían a la muerte. Como cristianos experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne, pero estos no deben prevalecer.
O sea, no es que no nosotros, no que el cristiano no tiene también todos esos ataques de la carne, pero cuando se obedece a Cristo, entonces se debe de obedecer. Cuando se obedece a Cristo, ¿verdad? Entonces ya uno debe de alejarse de todo eso. La diferencia proviene de la presencia del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, que somete las pasiones al dominio del reino de Cristo y nos enseña a obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. Cuando usted sienta ataque de la carne, cuando sentimos tantas cosas que no están bien, debemos de venir a la palabra. Y cuando venimos a la palabra, nos está hablando el Espíritu Santo. Cuando estamos en la palabra, nos está hablando Dios. Porque la palabra nos aleja de todo eso. Entonces, claramente, la palabra de Dios nos somete a la pasión y el dominio del reino de Cristo y nos enseña a obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. ¿Por qué? Porque la ley te mataba. Si tú hacías una cosa, buscaban en la ley, entonces la ley decía, bueno, hizo esto, hay que matarlo, hay que apedrearlo. Ah, no, pero la ley, la gracia, da chance, vivifica, da vida. Hiciste esto, arrepiéntete, confiésalo a Dios. Cree en mí. Eso es la gracia que se adquiere a través de la fe. Dice entonces el verso 6, pero ahora, escuche esto, estamos libres de la ley. ¿Estamos qué? Libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estamos libres de la ley. Pero ¿qué pasa aquí? La libertad de la ley no implica licencia para pecar. El que estemos libres de la ley, ya no estamos en la ley, eso no quiere decir que podemos pecar a cada rato. No, lo que pasa es que no estamos sujetos a ella, que ya no nos rige, que nos rige la gracia. Entonces, sino que debemos servir a Dios bajo el régimen nuevo del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6. Ya no estamos bajo el régimen de la letra. ¿Cuál es la de la letra? Los 10 mandamientos. Esos que le dieron a Moisés. Ya no estamos bajo eso. Estamos bajo los reglamentos de Cristo. Y usted diría, ¿y entonces los 10 mandamientos? No los llevo. Lo que pasa es claramente que Cristo dice que esto lo dejo en dos. Amar al prójimo amar a Dios como sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí están todos los mandamientos, pero en dos. Pero realmente usted sabe que matar es malo. Usted ya lo tiene en su corazón, en su mente, usted lo sabe. Ya estamos bajo el régimen del nuevo pacto. Vamos a ver a segunda de Corintios, si usted me acompaña, 3:6. Segunda de Corintios 3:6, por favor. Vamos a ver aquí, segunda de Corintios 3:6, y mire cómo nos dice la palabra. Segunda de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Ya el Señor nos ha hecho ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que la letra mata. Claramente, el que no cumplía los mandamientos, ¿qué pasaba? Los mataban, lo apedreaban. Pero ahora el Espíritu, el de Cristo, la gracia, vivifica. Lo que decía, ahora el Espíritu da vida, vivifica. Tú cometes el pecado, pero puedes arrepentirte. Venir ante el Señor, arrepentirte, y el Señor te perdona, vivifica, da vida. Mientras que la letra mata. ¿Por qué mataba? Porque el que hacía una cosa moría por ella. Por eso dice 2 Corintios 3 eso. Entonces realmente estamos libres de la ley. Y eso no implica licencia para pecar. Cuidado con eso. Sino servir a Dios bajo el nuevo régimen del pacto. 2 Corintios 3:6. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos entonces después a venir que la ley viene, que por la ley viene el conocimiento del pecado. Es muy importante este estudio que viene después. Vamos a ver por qué la ley, por qué por la ley viene el conocimiento
del pecado. Gracias por estar con nosotros. Usted tiene su Biblia ahí. Estuvimos leyendo Romanos 7 del 1 al 6 y es muy importante que usted lo revise, lo estudie y si va a pelear, pelee con el Señor, con ahí está la palabra. Si usted no está de acuerdo, yo simplemente estamos estudiando aquí y estamos tratando de lo más posible, lo más que podamos, ¿verdad? Ayudar en algo. Dice la palabra, conoceréis la verdad en Juan 8:32 y la verdad nos hará libre. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.